Muy buenas tardes. Desde la Casa de las Américas le damos la bienvenida a todos los amigos que en este momento se conectan para acompañarnos en este día tan especial, en este día que estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y la Casa de las Américas tiene el privilegio realmente de presentar un libro de un escritor extraordinario, un escritor que ha incluido en su colección de clásicos, porque la literatura de este puertorriqueño ha alcanzado esa dimensión para nosotros y para muchos de los críticos y de los compañeros de generación que lo conocieron. Se trata de un libro de cuentos, un volumen casi completo, y de eso entenderemos luego por qué casi completo, de Manuel Ramos Otero, un escritor de la generación de los años 70 en Puerto Rico, realmente un vanguardista, un adelantado, un ser humano extraordinario, un hombre que se dedicó también al teatro, a la promoción cultural, a la enseñanza, a ser un activo también, el luchador por los derechos de los homosexuales desde su país, desde Nueva York, donde vivió también muchísimos años. Es un libro del cual tendremos además la oportunidad y el privilegio también y la alegría de compartir su presentación con dos amigos de la Casa de las Américas, un puertorriqueño y un cubano, Norge Espinosa de Cuba y Arnaldo Cruz Malavé de Puerto Rico, a quien también les agradezco muchísimo que nos estén acompañando y agradezco su presencia. Antes de presentar a Norge y a Arnaldo extensamente, me gustaría agradecer la posibilidad de tener este libro. También es un privilegio poder tener un libro impreso hoy en Cuba gracias a los esfuerzos que están haciendo en nuestro país por todavía mantener viva la literatura y mantener vivos los libros, no solo en sus versiones digitales, sino también en sus versiones impresas, y que son libros que vamos a poder compartir con todos los lectores cubanos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a través de la persona de Ángel Antonio Ruiz Lavoy, quien entonces, cuando este libro empezó a gestarse, dirigía la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y con ellos logramos la cesión de los derechos. Agradecemos al heredero de Manuel Ramos Otero por esta gentileza que tuvo de cedernos los derechos para poder hacer este libro. Este libro que no existe, como decimos nosotros, realmente es un libro que empieza a existir ahora. Es una compilación de casi todos los cuentos de Ramos Otero, cuya literatura ya no se encuentra mucho, se encuentra en bibliotecas, pero no se encuentra quizás en nuevas ediciones, y sí vamos a tener aquí la posibilidad de tener textos ya conocidos, textos ya editados y otros textos inéditos que estamos presentando a ustedes por primera vez. En segundo lugar, quiero agradecer al Instituto Cubano del Libro, que apoya siempre a la Casa de las Américas con estas publicaciones que se hacen en una tirada bastante generosa para que pueda ser distribuido por todo el país. Quiero agradecer al Poligráfico de Holguín, a todos los técnicos que estuvieron en la realización de este libro, y a su diseñador, José Pepe Menéndez, quien acaba de obtener además el Premio Nacional de Diseño. Para nosotros también una alegría, porque Pepe además trabaja con la casa desde hace muchos años. Ese premio también está engrosado por parte de la labor que ha realizado aquí en la casa, y bueno, todo el equipo editorial que trabajó en la realización de este libro. Decía, y bueno, una de las cosas buenas que ha tenido este tiempo de pandemia es la posibilidad de tener cerca amigos que de otra manera, quizás en una presentación como esta, no podríamos tener con nosotros, como es el caso ahora de Arnaldo, que está con nosotros desde Nueva York por esta vía digital. Arnaldo Cruz Maravé, desde hace muchos años, hace varios años, es profesor en la Universidad de Fordham y es director asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Latinos de esa universidad. Ha sido profesor invitado también en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. Arnaldo trabaja la literatura hispano-caribeña, dentro de ella la literatura cubana. Tiene un curso ahora mismo que está desarrollando sobre Revolución Cubana, cine y literatura. Trabaja Nueva York en la literatura latina, trabaja género y sexualidad en la literatura latinoamericana y estadounidense, y ha trabajado el neobarroco latinoamericano también. Y de ese trabajo de investigación tiene como resultado sus libros El primitivo implorante, El sistema poético del mundo, de José Lezama Lima, un ensayo sobre la proliferación neobarroca y sus límites, en particular homosexuales en la prosa del clásico cubano José Lezama Lima, que se publicó precisamente en el año en que celebramos aquí en la casa un congreso sobre el 50 aniversario de la revista Origen. Eso fue en el año 1994.
Tiene también un libro, Queer Latino Testimonio, Keith Haring a Juanito Extravaganza, Hard Tales, que fue publicado en 2007, un libro sobre las relaciones entre la vanguardia artística queer y la cultura popular latina en el Nueva York en ruinas y en proceso de aburguesamiento de la década de los 80, este libro del Queer Latino Testimonio. Y también compiló y prologó junto al antropólogo filipino Martin Manalansan una conocida antología crítica sobre la extensión de la cultura queer global desde una perspectiva decolonial, titulado Queer Globalization, Citizenship and the Afterlife of Colonialism, en 2002. Yo agradecería mucho a Arnaldo que nos comentara sobre el proceso de trabajo en este libro, sobre sus relaciones con Manuel Ramos Otero, de quien sabemos que fue amigo además, a quien conoció en su juventud, y bueno, todo lo que ha significado para él esta edición. Muchísimas gracias, Arnaldo, por estar con nosotros. Gracias, Cari. Gracias, Casa de las Américas. Es un placer estar contigo y con Jorge Mendoza, los grandes amigos. Y es un gran placer y una gran alegría estar en algo que tiene un nombre tan bonito como el lanzamiento del libro de Manuel Ramos Otero, Cuentos Casi Completos de Manuel Ramos Otero. Esta antología surgió de una conversación que sostuve yo en la cocina de mi casa con mi querida amiga Caridad Tamayo, directora de la editorial. Entre tragos y comida, veras y bromas, apareció intempestivamente en medio de nuestras quejas y lamentos la figura de Manuel Ramos Otero, incitándonos, combinándonos a que publicáramos sus textos agotados, inéditos. Desde ese momento no nos ha dejado tranquilos a Cari y a mí, primero, y luego Ángel Antonio Ruiz Lavoy, del entonces director de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña y amigo. La sombra de ese espíritu insistente e inconforme, amado y temido, que fue el gran escritor queer puertorriqueño Manuel Ramos Otero. Una de las figuras, si no la figura más polémica e influyente de las letras boricuas de la segunda mitad del siglo XX. Hoy espero que hayamos pagado con este lanzamiento esa deuda, o que por lo menos la hayamos desplazado lo suficiente para que se convierta en la deuda de otros, de los futuros lectores de este libro. Toda antología es una propuesta de lectura o lecturas. La nuestra intenta estimular estas posibles lecturas futuras sin dictaminar una interpretación definitiva o final. Para ello, acudí antes que nada a los papeles de Manuel Ramos Otero, recientemente adquiridos por la Biblioteca de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y busqué en cajas cuando aún no se habían archivado sus papeles con el fin de recopilar todos los relatos existentes del autor. Reconozco que la palabra relato, y en particular cuento, constituyen en el vocabulario literario del autor de Ramos Otero un término ambiguo que podría extenderse a toda su obra. Obra que aspira a estar siempre incompleta, siempre por hacer, convocando así la intervención apasionada de otros, de sus futuros lectores. En reconocimiento de ello, y a la espera de que en otro momento algún crítico no nos sorprenda con el hallazgo de un texto nuevo, creo que fue muy sensato que decidimos llamarle Cuentos Casi Completos. Aquí están pues los textos que hemos encontrado después de una minuciosa búsqueda en los papeles de Ramos Otero en la Universidad de Columbia, aunque no pretendemos que siempre sean los únicos, quién sabe. Son, eso sí, textos que creemos imprescindibles, que son ya necesarios, que nos revelan, como señalé en el prólogo, pistas que iluminan y vislumbran algunos aspectos importantes del entramado de rutas rizomáticas y alternas que constituye su obra.
Entre ellos están textos inéditos, el iluminador relato Enfermedades Incurables, que nos descubre el momento en que comienza a darse a conocer la epidemia incurable, supuestamente incurable del SIDA. Y Ramos Otero empieza a reconocer a su vez lo que será la abrumadora extensión del duelo en la diáspora. Está también el desenfadado areito de un día caluroso de verano, cuyo virtuosismo multilingüe termina insólitamente con la aparente palabra recobrada fundadora taína, pseudo-taíno, nianti, que en el lenguaje literario pseudo-indígena de Ramos Otero significa nada, como una especie de llamado a que nosotros le seamos fieles a las fuentes, reinventándolas. Y hay también un importante ensayo suyo sobre su cuentística que incluimos a modo de epílogo. Y una nueva versión de Cuentos de Buena Tinta, su libro póstumo, que depurado ahora de los cuentos publicados en sus libros anteriores, nos revela el Ramos Otero polemista queer que publicó en las revistas principales de Puerto Rico en la década del 70, época tanto de gran represión como de gran activismo queer. Él publicó aquí en Cuentos de Buena Tinta aparecen algunos de sus textos más atrevidos, textos como Vida ejemplar del esclavo y el señor, donde se exploran a la vez las relaciones de poder, tanto sexuales como coloniales y políticas. Con el fin de estimular también futuras lecturas, hemos anotado los cuentos no tanto para proponer interpretaciones, como para proveer información de variada índole que pueda ser útil a los que quieran seguir las pistas de la obra de Ramos Otero y formar sus propias conjeturas y opiniones. Y he ofrecido un prólogo que esperamos que sirva de mapa fluido y abierto, más que de itinerario fijo, para explorar esos mares que son los cuentos de Ramos. Finalmente, Caridad Tamayo ha cuidado la edición para que se asemeje lo más posible a los originales del autor, reteniendo expresiones suyas que aproximan el lenguaje literario a la lengua hablada. Para terminar, quisiera expresar mi inmenso agradecimiento a Cari por incluirme y compartir conmigo esta aventura que tuvo más giros y vueltas de los que nos imaginábamos. Agradecerle por su meticulosa y elegante edición, por su paciencia y tenacidad en conseguir los derechos de autor, a la Casa de las Américas y a su equipo editorial por incluir a Manuel Ramos Otero en la prestigiosa lista de maestras y maestros de la literatura latinoamericana y caribeña, al incisivo y generoso escritor y crítico Jorge Espinosa, por aceptar esta invitación a presentar el libro, y a los orichas del Fatum y el Destino, que reservaron el número 189 de la lista de autores para Manuel, justo al lado de su admirado maestro Julio Cortázar. Como declara el narrador autor al final de su novela experimental, la novela Bingo, escrita en intenso diálogo con Cortázar, contra la muerte, la suerte. Y en efecto, no deja de conmoverme que para llegar aquí los textos de Manuel, que por tantos años estuvieron agotados, pasándose de mano en copias amarillentas y desvaídas, han tenido que recorrer múltiples e inesperadas geografías y dos pandemias, las cuales han requerido de nosotros que sostengamos, como los personajes de sus cuentos, un diálogo que construya rutas alternas de complicidad y solidaridad y cariño. Es ese Manuel de las abyectas rutas alternas, de las pausas, digresiones y divagaciones virales, del cuerpo y lo fantasmal reprimido, pasado de boca en boca, de mano en mano, el que por fin llega aquí a la Casa de las Américas, a La Habana,
en el Día Mundial que afirma la lucha contra la homofobia y la transfobia, pero no para quedarse quieto, sino para dispersarse, para que las lectoras y lectores cubanos, que sé que tanto amó, lo devuelvan, como diría Lezama, proliferante y acrecido. Gracias a todos. Gracias a ti, Arnaldo. Muchísimas gracias por tus palabras y todo. Ha sido un placer realmente trabajar contigo. Yo quiero decir que, aunque no se vean, están con nosotros, nos acompañan el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, su vicepresidente Jaime Gómez Triana y otros compañeros de la casa. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que para Manuel Ramos Otero, un espíritu como ese, tan inquieto, tan alegre, tan diverso, tan activo, hubiera estado feliz de que otro espíritu similar al de él presentara su libro hoy, Absolutamente. que es el espíritu de Norge Espinosa, quien también se inició en la literatura, sabe lo que es escribir desde el dolor de el ser humano homosexual, desde la posición del crítico, del literato y dramaturgo que es. Bueno, él dice dramatista, realmente. Él dice que no es dramaturgo, es dramatista. Pero Norge también conoce la experiencia de escribir de esa desgarradura, conoce también los mundos del teatro que también trabajó Manuel en Nueva York, como bien tú sabes, todo Exacto. lo que él hizo. Por tanto, me parece que no pudimos hacer mejor elección para hacer la presentación de su libro que la de Norge. Norge, además, ha sido asesor, es asesor de varios grupos de teatro en Cuba, entre ellos el grupo de teatro del público, con el que ha tenido una exitosa carrera. Ha sido un dedicado promotor cultural, y cuando digo dedicado es porque Norge tiene una extensísima obra, un extensísimo tiempo trabajando como promotor cultural en la realización de eventos literarios, de eventos teatrales, de eventos de diferentes tipos, de audiovisuales, en fin, de todo tipo. Fue quien organizó en el año 98 las primeras jornadas de arte homoerótico en Cuba. Hasta el año 2000 estuvo organizando esas jornadas. Ha sido editor, ha sido redactor en el Caimán Barbudo y en la revista Tablas. Y aunque Norge, su primer libro fue una plaqueta de poesía, Cartas a Teo, realmente su gran cortinazo, como podemos decir, hablando en términos teatrales, fue su libro Las Tribulaciones, las breves tribulaciones, editado en 1993, pero que había ganado unos años antes un premio nacional de poesía del Caimán Barbudo. Ese libro contiene un poema que fue el poema que provocó como una explosión en ese momento, en esos años en Cuba, que es Vestido de novia. Y es un poema que ha trascendido en muchas otras cosas. Y Norge empezó por allí, por la poesía. Luego tiene un cuaderno que recopila toda su poesía, Las estrategias del páramo, que fue publicado en el 2000. Toda su poesía ha sido muy premiada, ha sido muy reconocida. Norge tiene varios premios nacionales y otros reconocimientos internacionales. Y en teatro es autor de varias obras: Romanza del Lirio, La Virgencita de Bronce, que fue estrenada por el grupo de teatro Las Estaciones y obtuvo un premio Villanueva de la crítica teatral cubana, que es un premio muy importante que se entrega en Cuba. Tiene otra obra que se llama Cintas de Seda, premio José Jacinto Milanés. Y desde la crítica teatral hay un libro muy importante que él realizó junto a Rubén Darío Salazar, otro director de teatro cubano muy reconocido, Mito, Verdad y Retablo, El Guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril, que obtuvo el premio de la crítica en el año 2012. Norge también trabaja en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y, bueno, en fin, tiene una obra intelectual y de promoción, como digo, muy, muy amplia. Le agradecemos muchísimo a Norge que haga esta lectura primera que va a ser para presentarnos una de esas tantas lecturas que puede tener Manuel, y bueno, estos dos espíritus los dejamos ahí en compañía, ¿no? Arnaldo, mucho cariño para ti. Esto Gracias. es de un pájaro a las dos alas, así que aquí estamos, el cubano y el puertorriqueño. Es una gran suerte estar hoy, yo que no creo en las coincidencias, presentando un libro de Manuel Ramos Otero. Quiero creer que los astros se han alineado para que en efecto hoy 17 de mayo, en un país que está ahora mismo pugnando por dar mayor visibilidad a todos los sujetos de distintas sexualidades en la Constitución y en tantos otros estamentos de la vida cubana, esté Casa de las Américas añadiendo a su catálogo un libro firmado por Manuel Ramos Otero. Es un libro, en primer lugar, que lo recoloca en el mapa, en un mapa mucho más amplio, en un mapa no solo de lecturas
sino también en un mapa de percepciones, deseos e independencias. Es un libro, además, que en Casa de las Américas se añade a un repertorio que en los últimos años ha ido incrementando la visibilidad sobre escritores queers, escritores homosexuales, escritores que vienen de otros tipos de experiencias y que ya por suerte va a poder permitir que leamos a Manuel Ramos Otero en la colección de Casa de las Américas junto a Mario Bellatín, junto a Pedro Lemebel y otras figuras cruciales para entender quién es en el contexto de literatura caribeña y más allá este hombre tan impredecible, este hombre tan talentoso y este espíritu tan inquieto que sigue siendo Manuel Ramos Otero. La primera vez que tuve un libro suyo en la mano fue por puro azar a mediados de los 90. Vino a Cuba a una feria del libro, un grupo de representantes de Plaza Mayor, y al irse de regreso a San Juan, me dejó en las manos varios de los libros que ellos habían traído a Cuba. Y entre ellos estaba Invitación al Polvo, que quien conoce a Manuel Ramos Otero sabe que es el poemario póstumo que aparece en 1991. Y recuerdo que al tenerlo en las manos me pregunté quién era este hombre que aparece en la portada abrazando una cruz en un cementerio, y con el paso del tiempo fue que pude reconocer que ese hombre que en el año 91 llegaba a mí de esta manera era el mismo que en la portada de su primer libro en 1971 mostraba su rostro, mostraba su cara y empezaba a dejarnos saber quién era en realidad este narrador. Y la palabra narrador creo que no es exactamente la que define a Manuel Ramos Otero. Yo creo que él encuentra mayor comodidad en ese contexto para definirse como cuentero, como una especie de cultor o sacerdote de lo que alguna vez Sherezada inventó en ese gran texto que es Las Mil y una Noches, un texto al que él vuelve una y otra vez. Y yo creo que él trata de romper, como rompió a lo largo de toda su vida, la convención del narrador al uso, del narrador clásico, asumiendo esa condición de un cuentero que recoge historias y las repite en su voz para darles otra dimensión. Este es un hombre que en 1968, 1969 deja atrás el paisaje natal y aunque volverá una y otra vez a Puerto Rico, se instala en esa otra isla que es Nueva York y empieza desde ahí a establecer una geografía de deseos, pero también de texturas literarias muy particular. El libro que viene ahora a caer en la mano del lector en Casa de las Américas es el mapa más completo que tenemos hasta ahora de su narrativa. Y me parece exactamente idóneo el que el título nos recuerde que esta es una colección de cuentos casi completos. Esa condición que anula de alguna manera lo que podría ser una afirmación absoluta, porque él mismo negaba en su vida todo lo que pudiera ser un punto final a su literatura. Él rompía una y otra vez esa concepción y se reconocía básicamente en ese espacio donde lo incompleto decía otras cosas, donde aparecen por distintos intersticios otra manera de leer a sus maestros, de negarlos, repetirlos, adorarlos y ser siempre él mismo, que es lo que al final hace todo gran escritor. Y en el caso de Manuel, lo extraordinario ha sido ver cómo, a pesar de todas las leyendas negras o de otros colores que rodean su figura, ha sobrepasado esa prueba que es el tiempo y hoy por hoy su nombre sigue repitiéndose como una especie de mantra entre distintos narradores y escritores, no solo puertorriqueños, que reconocen a él, a ese rostro completamente rebelde que quiso de alguna manera u otra ser siempre él mismo al mismo tiempo que era otros rostros y otras voces. Cuando se publica un libro fundamental, que es la antología Los Otros Cuerpos en Puerto Rico, sus tres antologadores, que fueron Luis Negrón, Moisés Agosto Rosario y David Calé Acevedo, le dedican este libro en particular a Manuel Ramos Otero. Y la dedicatoria, que es muy breve, lo dice de un modo sencillamente rotundo. Lo dice muy claro. Dedicamos esta antología a quien en el principio fue, es y será la palabra Manuel Ramos Otero. Como un escritor tan incómodo, un escritor que tiene un pie en una isla y otro en la otra, se convierte, sin embargo, en parte del canon nacional, siendo además una figura que lo discute constantemente, que lo rompe constantemente, que no se reconoce de una manera fija ni en un paisaje ni en el otro, sino en ese terreno intermedio donde su libertad como escritor le permite ir más allá. Manuel Ramos Otero da respuesta a eso con su literatura y en particular lo hace con estos relatos que afortunadamente Arnaldo ha rescatado con tanto cuidado, Caridad ha editado con tanta precisión y que demuestran que desde el primer libro, desde el concierto de Metal para un recuerdo hasta este libro que tenemos ahora, hay todo un arco estilístico que demuestra su versatilidad, su capacidad de demostrar
cuánto era para él la literatura en tanto instrumento de guerra, de batalla y de autoidentificación, y un camino para llegar a los maestros que lo guiaron en la literatura, Cortázar, Poe y muchos más. Y por supuesto, figuras de la literatura puertorriqueña como Julia de Burgos, por mencionar una sola, a la cual dirige varias de sus aspiraciones. El lector cubano va a tener la posibilidad ahora de encontrarse con un Manuel Ramos Otero de cuerpo casi completo, porque todavía habría que rescatar aquí su poesía, su teatro, sus artículos y muchas otras zonas en las cuales demostró primero su vocación de vanguardia, de ruptura y su capacidad de ir más allá de lo que él mismo aparentemente dejaba firmado en cada cuaderno. Como sabemos, en su vida se publicaron 3 libros de relato. Ahora este volumen, en efecto, hace un extraordinario aporte a rescatar los textos dispersos, al incorporar textos que aparecieron en otras páginas y que no estaban dentro del corpus de toda su obra, y además añade ese pequeño ensayo que aparece al final, donde la propia voz de Manuel Ramos Otero define cuál es su misión o cuál cree él que es su oficio de escritura y su compromiso con la literatura. Y yo creo que eso es lo que define de una manera muy particular lo que Manuel Ramos Otero nos deja, en ese grado de compromiso personal que para él significó reconocerse como exiliado, reconocerse como inmigrante, reconocerse como un cuerpo de deseos que iban contra determinadas convenciones, que se enlazaba también a un orden de indisciplina que para él era fundamental y que además también alcanzó otras zonas de su escritura, como ocurre con sus novelas. Recuerdo haber visto en San Juan, en la última visita, una versión teatral de La Mamucandungo, una de sus novelas más experimentales, más rabiosas, más terribles, y el espectáculo, con sus virtudes y sus imperfecciones, nos daba la medida exactamente de cómo era el carácter que Manuel Ramos Otero nos quiso legar. Aquí el lector va a encontrar cuentos que vienen, como hablaba con Caridad, desde una concepción, si se quiere, más clásica, más convencional, hasta cuentos que son sencillamente, como tú has dicho, textos ambiguos, que no caben exactamente dentro del concepto de lo que podría ser la narrativa al uso. Y eso era exactamente Manuel Ramos Otero, un nombre que, como los que mencioné al principio, o como Reinaldo Arenas en el caso de los cubanos, viene a ser siempre un desafío. Y este libro viene a ser eso, un desafío que ojalá llegue a los lectores en San Juan, que son los que lo merecerían primero que ningún otro, porque este es un autor que va de nuevo hacia ellos con este volumen que acaba de publicar Casa de las Américas y que nos exige de una manera muy clara replantearnos el mapa de la literatura latinoamericana en términos de deseos y en términos de aventura y en términos sobre todo de políticas de esos deseos. Este es un libro también político donde él expresa su participación en la discusión de la historia nacional de su país, en la incorporación del sujeto puertorriqueño a la realidad norteamericana, a las enormes disquisiciones que llegan hasta el día de hoy sobre el concepto de nación que él conlleva consigo y que por suerte, siendo un escritor que además tenía un extraordinario sentido del humor, a veces nos acompañan desde el desparpajo más extraordinario. Eso también lo hace reconocible, eso también le da su sentido más claro. Quiero terminar esta presentación invitando a los lectores a recorrer las 462 páginas que significa este volumen. Quiero agradecer profundamente la labor muy esforzada de haber convertido lo que estaba en los archivos de la Universidad de Columbia en algo que ahora ya está en las manos del lector. Y eso implica agradecer a Frances Negrón, que fue quien abrió este archivo, a las personas que han ido una y otra vez de vuelta a Manuel Ramos Otero y sobre todo han ido a buscar en él no a un escritor que puede fijarse ya en una imagen de museo, sino a un ser humano vivo, palpitante, a un cuerpo, a un corazón que por encima de todo nos está retando constantemente. Y quiero cerrar leyendo un fragmento de ese ensayo con el cual culmina el libro, donde la voz de Manuel Ramos Otero nos dice exactamente cómo se ve él. Dice Manuel Ramos Otero: quiero pensar que mi escritura no comenzó conmigo. Quiero pensar ese diálogo incesante con todos los cuenteros que, como yo, en un momento lunaroso de nuestro personaje, asumimos lo que con toda lógica de sapo habíamos aprendido y que de momento se disolvió con la locura de ser ese escorpión que ante todo defiende aquello para lo que la lógica no existe. Escribo esta ficción que afortunadamente me ha vuelto histórico porque la palabra de un cuentero es historia subrayada. Escribo esta historia porque sé que la historia me alucina, me devuelve al justo territorio de la cuneta eterna de todos los juglares que por ser lo que son no tuvieron que justificarse en las demandas exteriores que intentan organizar las palabras como si fueran artículos de vendedores ambulantes. Escribo el texto que soy
que me alegra haber descubierto que soy el texto que se reinventa y se reinventa sin llegar a ser jamás una caricatura anónima. Escribo mis fábulas para seguir siendo el personaje que se escapa de todos los prejuicios inventados por la falta de locura y de imaginación. Imaginación, locura, deseo, libertad conforman el carácter que hoy reconocemos en la literatura latinoamericana cuando mencionamos a Manuel Ramos Otero. En lo personal, ha sido una gran alegría estar aquí junto a Caridad Tamayo de la Casa de las Américas y contigo, Arnaldo, poniendo en un lugar que él mucho merece ante el lector cubano y al lector que pueda adquirir este libro, a un autor de cuerpo casi completo al cual volveremos una y otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norge. No hay mucho más que decir realmente, solo invitar a todos los lectores, a todos los interesados y a todos los que hemos logrado despertar ahora el interés a que se acerquen a este volumen. Los cubanos pueden adquirir el libro aquí en la Casa de las Américas, en la librería que tenemos aquí. Luego estará a disposición en todas las librerías del país, como ya decía. Y bueno, esperemos que el libro llegue a Puerto Rico. En un momento que trabajamos en los inicios con el instituto, se pensó que se hiciera ya una tirada. Bueno, de algún modo llegará Manuel desde esta edición, quizás una edición más enriquecida a Puerto Rico, esperemos que sí. Y quiero agradecer y saludar a los amigos puertorriqueños que sé que están conectados con nosotros en este momento. A Luis Negrón, que me regaló los A libros Luis de Negrón, que Jorge está Manuel por Ramos. aquí, y otros amigos que sé que nos están viendo, nos están escuchando. Les mandamos un saludo muy fuerte desde aquí, desde la casa, y estamos siempre conectados, vamos a decir, en estos nuevos términos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Gracias, Arnaldo. Un saludo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao. Listo. Ya pasaste la prueba.